Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV, en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy vamos a platicar sobre la contradicción de tesis 416-2012, el tema alimentos entre cónyuges, entonces se va a poner muy interesante. Yo soy Alejandro Telles, gracias por acompañarnos, comenzamos. Pues como les platicaba, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. En general, creo que la institución o la figura jurídica de los alimentos de por sí siempre me ha parecido muy relevante y esta cuestión de entre cónyuges me parece aún más, dados los cambios que se han dado en la sociedad actual, ¿no? Hoy contamos con la presencia, con la distinguida presencia de Ricardo Gómez, de Ciencias Políticas, de la Ibero Puebla, de Alexa Camacho, de Derecho, de la Universidad Autónoma de mi queridísimo Estado de México, y Adela Hernández, de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué gusto tenerlas y tenerlos por acá. Si te parece bien, Alexa, empiezo contigo. Platícame en términos generales, ¿qué te parece la sentencia? ¿A favor, en contra? ¿Por qué? Pues bueno, este fallo me parece emblemático. ¿Por qué? Porque delimita una nueva perspectiva para las mujeres en materia del reclamo de alimentos cuando se disuelve el vínculo matrimonial y ellas son acreedoras, porque esta sentencia les otorga la presunción legal a las mujeres de que se han dedicado al hogar y a atender a los hijos de forma, o sea, no se necesita una prueba para acreditar efectivamente que se dedicaron al hogar. Entonces, pues es un fallo muy interesante. Perfecto. Con eso me quedo por este momento y me parece que tienes razón. Es emblemático, ¿por qué? Porque nos damos cuenta de cómo la Suprema Corte poco a poco va transformando, ¿no? Y adaptándose a las nuevas realidades que estamos viviendo, que sin duda, a pesar de que te veo muy convencida, seguramente habrá gente que opine lo contrario, ¿no? Es muy fácil encontrarse gente que considera que estamos devaluando los valores sociales e incluso quien menciona que estamos mutilando al núcleo esencial de la sociedad, pero ya llegaremos ahí y a ver qué me comparten al respecto. Adela, qué gusto tenerte por aquí. Bienvenida por primera ocasión a Derecho a Disentir. Platícame, ¿a ti qué te pareció la sentencia? Pues la verdad es que, como lo comenta Alexa, se me hace interesante, ya que pues no es necesidad ya de la cónyuge el decir, ¿sabes qué? Necesito, bueno, te doy las pruebas para demostrar que pues necesito los alimentos, ¿no? Ya queda sobre la contraparte el demostrar que pues realmente no los necesita. Entonces es algo que a mí en lo personal se me hace interesante, ya que muchas mujeres pues sí se dedican a lo que son las labores del hogar y a los hijos, y pues por ende dejan lo que es su vida profesional pausada por un buen rato. Entonces sí es algo que la verdad me agrada, estoy a favor de la sentencia. Me causa un poco de ruido porque, ¿qué pasa si llegase a ser, por ejemplo, al revés, ¿no? O sea, si bien las mujeres se han dedicado al hogar, también llegan a haber hombres que se llegan a dedicar al hogar. Entonces me causa como que ese ruido de, y si es al revés, si el que solicita los alimentos es el hombre, se aplica a lo mismo, o sea, porque pues realmente ahí no define, por ser mujer vas a tener derechos, sino es como, lo deja así como que para ambos géneros, por así decirlo. Me parece maravillosa y súper intrigante tu pregunta. Eh, qué buen punto tocas, seguro lo vamos a analizar y me gustaría retomarlo, si te parece bien, después de la construcción de lo que dijo la Corte, porque justo eso nos va a dar un parteaguas para ver si resultaría aplicable o no, ¿no? Yo tampoco estoy tan seguro, pero muchas gracias por esa pregunta. Ricardo, bienvenido a El Derecho a Disentir, qué gusto tenerte por acá. A ver, platícame,
¿A ti qué te pareció la sentencia? Muchas gracias, Igor. Muy, muy agradecido de estar aquí. A mí me parece estoy a favor de la sentencia, si se dice así. Me parece importante que la Suprema Corte tome esta parte de responsabilidad del Estado mexicano como este igualador de las condiciones, tanto igualdades de derechos como igualdades de condiciones materiales, para que justamente las mujeres, que este caso que ya hemos comentado es el caso más emblemático, en las horas en que trabajan las mujeres en el ámbito personal, en el ámbito privado y en el ámbito público. Si quieres ahí te suelto un dato que saqué del economista, que dice que las mujeres trabajan 37.9 horas en el ámbito remunerado y en el ámbito no remunerado 39.7 horas, da un total de 78 horas, y los hombres trabajan 47.5 en remunerado contra un 15.2 no remunerado, da un total de 63 horas, es decir, las mujeres trabajan 15 horas más en términos generales en la semana que los hombres. Entonces también como para meter este elemento también a la discusión, ¿no? Qué importante dato y qué revelador. Ok, vamos a tomarlo así. Primero, para la gente que nos está viendo en casa, seguramente, pues ahorita con lo poco que hemos dicho del tema, están diciendo de qué están hablando, ¿no? Empezamos a ver cierta distinción entre lo que es el hombre y la mujer por cuanto a la unión matrimonial, ¿no? Los derechos y obligaciones que les recaen. Y como lo comentábamos al principio, hoy vamos a hablar de la figura de los alimentos. Alexa, ¿de qué hablamos en términos jurídicos cuando hablamos de alimentos? Porque pues una persona que no estuviera involucrada tanto en la materia, pues lo primero que se le viene a la mente pues es comida, ¿no? ¿Estamos hablando del deber de proporcionar comida a la cónyuge o de qué? Pues bueno, los alimentos abarca varios temas, pero es una institución jurídica que tienen derecho a algunas personas que se llaman acreedores alimentarios, a cargo de otra persona que se llama deudor alimentario por un vínculo que los une. Puede ser, por ejemplo, el matrimonio, puede ser la filiación. ¿Y qué comprenden los alimentos? Los alimentos comprende desde la alimentación hasta el vestido, hasta atención médica, hasta recreación y todos aquellos elementos que permitan el desarrollo de la persona dependiente y que pueda ésta subsistir. Ah, perfecto. Ok, entonces, esto me parece fundamental. Entonces ya entendemos que hay un deber por cierto vínculo, que puede ser o parentesco o en este caso el vínculo matrimonial, por los cuales una de las personas involucradas tiene que dar a la otra persona este tipo de obligaciones, ¿no? Como Así bien es una mencionabas, obligación. alimentos, vestido, en el caso, por ejemplo, de menores, educación, ¿no? Y en algunos otros programas, incluso de derecho a disentir, pues hemos platicado de la obligación incluso hacia arriba, ¿no? De cómo los hijos o los nietos, en algún caso, se tienen que hacer cargo de los abuelos. Adela, ¿a ti qué te parece, en términos generales, esta figura de alimentos en el vínculo matrimonial? Así, en términos generales, ¿te parece adecuada? ¿Sí te parece que debe haber una obligación? Pues sí, por el aspecto que como te comentaba, sí llega a haber la desigualdad profesional, porque por ende, puedes, no sé, titularte, lo que sea, pero si a la larga tú te dedicas únicamente al hogar, pues dejas de adquirir esa experiencia y pues recordemos que al menos mínimo en derecho, pues las leyes se van reformando, vas dejando de tener cierto conocimiento, ¿no? Entonces, sí se me hace algo bueno, porque si bien llega a haber cierta desigualdad, ya que pues el hombre de cierta forma sí llega a irse a trabajar y todo, llega a desarrollarse profesionalmente y muchas veces en el caso, pues la esposa es la que está apoyándolo a que se desarrolle profesionalmente, pues sí es como que retribuirle todo lo que hizo por ti en el matrimonio al momento de pues finalizarlo, ¿no? O sea, la verdad es que se me hace algo bueno. Ok, perfecto. Y ahora, a ver, Ricardo, yo te preguntaría a ti, que en este caso no eres abogado, eres politólogo. ¿A ti qué te parece esta figura jurídica en la que pues, los legisladores y toda nuestra doctrina jurídica ha dicho que hay ciertas relaciones basadas en la solidaridad como principio, en las cuales se tienen que ayudar? Es decir, que si tú tienes a tus hijos, tienes cierta obligación de proveerlos de estos derechos que ya decíamos, ¿no? En el caso de que Ricardo se decida casar,
pues también en caso de una separación se tienen que dar alimentos. En el caso de que tus abuelos lo necesiten o tus padres en algún momento donde ellos no se puedan proveer, pues que sobre ti recaiga esa obligación, sobre ti, en tus hermanos, en caso de tenerlos. ¿Qué te parece a ti esta figura? A mí me parece una figura adecuada, la verdad que yo la comparto. Estudio, como bien decías, politólogo de una escuela jesuita. Entonces a mí me suena encontrarse con el otro, lugar común, y imaginar como mundos, nuevos mundos, de no centrarse en el individuo completamente, sino tener un colectivo y a partir de ahí generar, pues todo lo que tú decías, la solidaridad puede ser como empatía, puede ser como la responsabilidad de compartir, de que se compartió cuando menos, ya hablando específicamente del caso de los cónyuges, en un primer, porque, o sea, fue una planificación que se hizo como familia en donde, que también recae en una interseccionalidad de género, en donde los hombres tienen más posibilidades de entrar al mundo laboral y tienen mejores salarios en el mundo laboral y tienen mayores posibilidades de ascender en este mundo laboral. Entonces, no es solamente como si por el azar la mayoría de las parejas resultaran que los hombres van a entrar en el mundo formal, digamos, y las mujeres se quedan en trabajo no remunerado, sino es una estrategia de supervivencia y una estrategia de subsistencia que, pues justamente cuando se separan, se ve la gran desigualdad. Hay unos estudios que mencionan que las mujeres que no se casan mantienen situaciones más precarias que las que se casan, y cuando se ocurre el divorcio, los hombres tienden a enriquecerse y las mujeres tienden a empobrecerse. Entonces, me parece que esto todo complementado me resuena y me indica que pues estoy completamente de acuerdo, y creo que debe ser un punto fundamental y debe ser más divulgado y tiene que ser aceptado en otras legislaciones. Claro. Qué importante estos datos que menciona Ricardo, porque me parece que y esto que también señalas de la importancia de dar a conocer este tipo de resoluciones de la Corte, porque México es un país multicultural, pero también es un país donde la pobreza es uno de los factores preponderantes, ¿no? Y es importante que a todos estos vínculos que se dan en las clases sociales más bajas, pues se sepa, ¿no? Que tienen ciertos derechos, ¿no? Porque pues todos hemos escuchado estas historias, ¿no? Donde el marido se va y deja de hacerse cargo y suele ser la mujer la que se queda en este caso con los hijos o asumiendo todos los gastos y esto en una relación heterosexual, ¿no? Suele el marido creer que se puede alejar y no tiene ningún vínculo ni ninguna obligación, ¿no? Y al fin y al cabo él es el que se queda con ya una chamba o un desarrollo profesional, mientras que la mujer, como bien lo habías dicho, es la que se queda cuidando a los menores. Entonces, Alexa, ya definimos bien cómo es esta institución de los alimentos, cómo juega en el papel de los cónyuges. Ahora, el asunto que vamos a analizar hoy es una contradicción de tesis, ¿no? Que resuelve la Corte. ¿De qué es esto, o qué hace la Corte cuando conoce una contradicción de tesis? Pues para empezar es necesario tener en claro qué es una contradicción de tesis. Una contradicción de tesis es la discrepancia entre criterios ya sea de un tribunal colegiado o de las salas de la Corte en las que difieren sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que los hechos sean distintos. Entonces aquí lo que sucede es que este asunto se lleva a cabo en el estado de Veracruz. Primeramente, por un lado, conoce el primer tribunal colegiado y por el otro conoce el segundo tribunal colegiado, pero hay discrepancias. Entonces, ¿cómo empieza el asunto? Pues por un lado, una mujer demanda una pensión alimenticia y es concedida por el juez de primera instancia. Entonces, el demandado, inconforme con esta sentencia, la apela y la sala vuelve a confirmar. Entonces, el demandado, nuevamente inconforme, se va al amparo directo. Y entonces, en el amparo, el juzgador dice que, bueno, le otorga el amparo al señor y dice que la esposa debió acreditar que ella necesitaba una pensión alimenticia, porque la ley no establecía ninguna presunción legal en su favor para que de cierta forma respaldara que ella se había dedicado a las labores del hogar. Por el contrario, en el otro juzgado, igualmente una mujer acude para reclamar la pensión alimenticia, pero aquí, bueno, nuevamente se le concede en primera instancia a ella
Después el demandado apela, confirma la sala y nuevamente llega al amparo. Entonces, en el amparo lo que resuelve el juzgador es que la mujer sí contaba con una presunción legal a su favor de que ella se había dedicado a las labores del hogar, pero aquí me parece algo interesante, porque efectivamente ella trabajaba, porque incluso el demandado ofrece una documental en la que le advierte al juzgador, ella tiene la forma de subsistir, ella tiene ingresos para mantenerse a ella y a su familia. Entonces no tienes por qué condenarme al pago de una pensión alimenticia cuando tiene los medios para subsistir. Pero aquí esta prueba resulta insuficiente, pero pues el juzgador le otorga la razón a ella porque efectivamente cuenta con una presunción legal de que pues se encontraba trabajando en labores domésticas. Pero me parece muy interesante puntualizar que no significa que porque las mujeres cuenten el cónyuge que se dedicó a las labores del hogar cuente con esta presunción legal, sea imposible para el otro cónyuge contraatacar eh, esta aseveración. Qué importante todo esto que mencionas. Sin duda, esto nos abre el panorama de manera muy clara para abordar lo que resuelve la Corte, ¿no? Como bien mencionabas, pues evidentemente, y esto intentando para los que no son abogados o politólogas, pues en el país tenemos varios juzgados, varios tribunales colegiados y solo una Suprema Corte, ¿no? Y evidentemente, de repente puede haber ciertas contradicciones entre los criterios que emite un tribunal colegiado y otro tribunal colegiado, ¿no? Y ante esta contraposición de criterios viene un órgano de mayor jerarquía, como es la Suprema Corte, para analizar el caso, como muy bien lo reseñaste, y decir, a ver, ¿cuáles son las dos posturas? Exponemos los dos criterios de los tribunales colegiados y la Corte puede determinar cuál es el correcto, puede decir que no hay una contradicción o, como en este caso, la primera sala dice, pues muy bonita su contradicción, este es el criterio que debe de prevalecer y emite lo que era una jurisprudencia, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, Adela, ya con este panorama, recuérdanos un poquito, ¿qué resuelve la Corte y de qué habla cuando con esto que mencionaba Alex sobre la presunción? ¿Qué es una presunción? Bueno, la presunción, según lo que estábamos ahí checando, es se divide en dos formas, ¿no? La que en este caso nos compete, pues es la que determina de cierta forma o la que tiene que ver más con el mundo jurídico, con el juez en específico, porque es el que va a decidir que le da, si da o no a favor, ¿no? La presunción, por ejemplo, es un juicio lógico del legislador o juez en virtud del cual se considera como cierto o probable un hecho. Eso es como que la definición como tal. Se me olvidó qué más me preguntaste. No, no te preocupes. Que con base en estas presunciones, nada más que nos comentaras o recordaras qué resuelve la Corte y a ti qué te parece este ejercicio que hizo la Corte para llegar a esa conclusión. Ok. Bueno, pues la Corte, a lo que leí, resuelve que pues si bien no hay una presunción legal que diga, nada más por ser la cónyuge mujer tienes derecho a la pensión sin demostrar que la necesitas, le da de cierta forma la razón al decir que ella se dedicó al hogar y que por ende pues no tuvo las mismas posibilidades y no se desarrolló profesionalmente y que con eso ya demostraba lo que era la necesidad de los alimentos. Es lo que de cierta forma resuelve. Sí, y tienes toda la razón, porque como bien mencionabas al principio de tu participación, la Corte hace una distinción, y como también lo mencionó muy bien Alexa, hace una distinción entre lo que es una presunción legal y una presunción humana, ¿no? Cuando hablamos de una presunción legal, es como tal que ya esté establecido en una norma que debe de seguirse cierto camino, ¿no? O que debe de tomarse por cierto determinado hecho. Y cuando es una presunción humana o judicial, como también se le llama, es aquí donde tiene que venir el criterio del operador jurídico para determinar que si bien
no existe una norma que concede ese tipo de presunción. Por una máxima de la experiencia podemos llegar a determinar que estos casos son ciertos o estos hechos son ciertos, pero como bien mencionaba Alexa, esto no es absoluto, ¿no? La presunción solamente nos está hablando de cierta carga probatoria que, como mencionabas, pues aquí el otro cónyuge dice, espérame, de todos modos, mi expareja trabajaba, no es necesariamente cierto que necesitara los recursos, ¿no? Y eso nos va a meter un tema muy relevante que también ha abordado la Suprema Corte, que es la doble jornada, el reconocimiento de los derechos de la doble jornada. Ahorita voy a regresar con ese tema contigo, Ricardo, a ver qué opinas, porque fue muy controversial, pero a mi entender creo que va por el camino correcto. Entonces, en casa también nos quedamos con esta pregunta al aire, platíquenlo en el corte, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bienvenidos de vuelta a El Derecho a Disentir. Estamos platicando un poquito sobre lo que son los alimentos y cómo funciona esta institución entre cónyuges. Ya nos hicieron favor de poner cuál era el panorama general, los hechos y cómo llegó la Corte a la resolución de que como tal sí existe una presunción humana para determinar que la mujer tenía derecho a este tipo de prestaciones, ¿no? Sin necesidad de probarlo como tal. Y nos acercábamos a un tema muy relevante con base en algo de lo que mencionaba Alexa, que es aquí incluso el hombre metió un papel diciendo, espérame, yo te puedo comprobar que mi expareja tenía un trabajo, ¿no? Y por ende no podemos tomar por cierta esta presunción de que necesitaba los recursos y que estoy obligado a darles alimentos. Y aquí hablamos de lo que mencionábamos, la Corte ya ha reconocido este tema de la doble jornada. Y esto también va muy relacionado con lo que nos mencionaba Ricardo hace unos momentos, con todos estos datos, ¿no? La mujer que se desempeñe profesionalmente no solo lo hace profesionalmente, también lo hace en la casa. Ricardo, platícanos otra vez un poquito de esto. Sí, claro que sí, pues es parte de la socialización del género, cómo desde el poder se le ejercen varias obligaciones a la mujer, específicamente de los roles, estereotipos de género que son la crianza, el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, y el hombre, las 3P, protector, proveedor y procreador, que pues justamente es la persona encargada de llevar el sustento a la casa, de mantener, digamos, el orden, es el jefe de familia, inclusive en el vocablo, ¿no? De lo que sucede. Lo que pasa es que en esta oscilación del género, la mujer está atravesada bajo este esquema, este aparato llamado patriarcado, que la limita en entrar, incorporar al campo laboral. Hace poco Sofía Treviño también mencionaba que solamente menos del 40% de las mujeres están insertadas en el campo laboral. Eso es el índice más bajo de toda Latinoamérica y también comparado con países que tienen un nivel, digamos, parecido de economía al de México, ¿no? Entonces me parece interesante que se toquen estos temas, inclusive dentro de la economía no formal, dentro de la economía, digamos, informal. Podemos ver en los negocios familiares cómo las mujeres trabajan ahí y no está registrado que tengan un salario como tal. Se registran a partir del jefe, generalmente es un jefe de familia el que lleva esta contabilidad y genera los dineros y puede ser. Entonces, volviendo al tema, en el campo, falta mucha regulación, inclusive en las nuevas tendencias, faltaría ver si sigue estando vinculado. Esta es una sentencia de 2012, si no me recuerdo, ya casi 10 años de la sentencia. Entonces, ya la década, ¿qué tanto hemos avanzado y qué tanto se han reducido estas brechas de desigualdad? Me parece que muy poco. Entonces, pues eso también lo pongo en la mesa, que tanto se han acortado, se han reducido estas brechas. Claro, y esto que mencionas también me parece muy relevante porque
es importante y es innegable que tenemos que tocarlo, el sistema patriarcal. Como bien lo mencionabas, la figura como tal del matrimonio, de lo que es la familia y todo este entendimiento que tenemos en nuestro sistema jurídico viene del derecho romano, ¿no? Donde venía esta figura del pater familias, ¿no? De la figura del hombre como dueño de todo lo que le correspondía a su familia, haciéndose cargo de la mujer, con ciertos derechos mucho mayores que la mujer, ¿no? Y es ese esquema patriarcal el que se ha replicado a lo largo de los años y que pasó prácticamente intacto en términos de estereotipos de géneros a lo que viene siendo la codificación francesa y después a lo que viene siendo en México, ¿no? Yo te preguntaría ahí, Alexa, ¿cuál es tu opinión entonces de este sistema patriarcal que se ve inmerso en este tipo de normas y en esta concepción de la mujer, ¿no? Que debe dedicarse a los cuidados del hogar, etcétera? ¿Qué opinas? Pues es evidente que hay una transmisión y el sistema jurídico incluso está permeado de estas ideas con las que pues se nos han ido inculcando. Sin embargo, considero que se deben ir rompiendo, se debe ir buscando porque se legisle en favor de los derechos de todas las personas, porque también los juzgadores asuman la obligación de juzgar con perspectiva de género, que puedan ser capaces de identificar cuáles son las situaciones de poder que ponen en desventaja entre las partes, para que de esta forma se puedan consolidar sentencias, se puedan consolidar instituciones que busquen por la igualdad de género y por la igualdad de las personas. Ok, perfecto, muchas gracias. Adela, ¿tú qué opinas? Entonces, ¿estamos todavía inmersos en este sistema patriarcal? ¿Es cierto estas consignas que vemos en la calle donde dicen que el sistema sigue aprovechándose y vulnerando a las mujeres? Pues sí, siento que sí. Sí hemos avanzado, si bien muy poco, digo, los datos que arrojó Ricardo, pues realmente con los datos que de cierta forma tenemos de referencia del 2010 que se hicieron las encuestas, pues realmente no ha cambiado mucho. O sea, sí siento que sí sigue ese sistema, sí siento que por el simple hecho de ser mujer, pues como que te tienen en un tabú pues tú vas a dedicarte a esto, y cuando como que sales de esa burbuja, es así como de, no, es que tú ya eres mamá, tú tienes que dedicarte a tus hijos, no, espérame, yo quiero seguirme superando como persona, ¿no? O sea, como que se pierde mucho de vista el crecimiento profesional de una mujer y como que lo llegan a ver como un tabú hasta cierto punto, porque dicen, no, es que si tú ya estás en casa, ya te casaste, ya lo que tenías que hacer antes del matrimonio lo debiste haber hecho. Y sin ir más lejos, pues te llegas a ir a tus núcleos familiares, ¿no? O sea, hay muchos núcleos familiares que aún tienen ese sistema, que aún tienen esa mentalidad de los roles de género y que es muy difícil salir de ahí o que es muy difícil cuando alguien sale de esa burbujita que te comentó, el que te lleguen a aceptar o el que lleguen a decir, ah, no sabes qué, reconocerte, ¿no? O sea, sabes que a pesar de que tenías todo en contra, lograste sacar lo que tú deseabas, lo que de realizarte como persona como tú lo querías, ¿no? Entonces sí siento que todavía está muy presente eso del sistema patriarcal. Si bien se empieza a movilizar más por los movimientos feministas también que están pidiendo muchas cosas. Digo, nos ha traído grandes cosas, la verdad. Decir que, por ejemplo, la ley Olimpia para mí se me hace una ley súper genial, ya que pues anteriormente, pues si te dejabas, por ejemplo, ¿no? Con el exnovio, digo, jamás me pasó, pero si te dejas con el exnovio era así como de, ah, sí, pero yo te tengo en fotos así, vas a regresar conmigo, ¿no? Ahorita ya eso ya es un delito. O sea, ya lo hacen y ya es así, así, pues no quiero y adiós, ¿no? Al bote, bye. O sea, sí hemos avanzado, porque sí hemos avanzado, pero sí hay todavía como que ese rezago y esos roles de género muy marcados todavía. Híjole, qué importante esto que mencionas, porque en efecto, hay muchas conductas como ese que mencionabas, ¿no? Del pasarse fotografía, ciertos videos, las amenazas que eso conllevaba, que muchos hombres lo veíamos como si fuera un juego, ¿no? Y cuando ponías esto, oye, ¿sabes que esto no está bien? O aquí no hay cierto consentimiento. Pues incluso hay que decirlo así, había voces que te decían, no pasa nada, es una imagen, queda entre nosotros, etcétera, ¿no? Y es importante ahí que el Estado, que los legisladores y las legisladoras tomen la voz y digan, a ver, permíteme, esto no puede seguir pasando y tenemos que
borrar estos esquemas de opresión que han existido contra la mujer, ¿no? Ahora, y lo voy a poner también sobre la mesa porque hace poco participaba en un foro donde escuché ciertas voces que decían, no, 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 es que las mujeres de ahora ya no tienen de nada que quejarse, ya votan, ya tienen acceso a puestos igual que los hombres, y dicen, cada vez hay un mayor, le llaman así ellos, libertinaje, ¿no? Que les permite comportarse en la sociedad como cualquier otra persona. Hay voces que dicen que esta igualdad sustantiva ya se logró. Yo te preguntaría, Alexa, a ustedes, a su generación, ¿cómo ven esta lucha? ¿Ya estamos donde deberíamos estar? ¿Nos falta mucho? ¿Qué opinas? No, por supuesto que no. Ojalá que todos los comentarios en que se lograra la igualdad sustantiva fueran una realidad en México. Creo que la lucha por los derechos de las mujeres se remonta desde hace muchos años. Obviamente es una lucha que ha servido para podernos posicionar en donde actualmente estamos, porque hay derechos que anteriormente a las mujeres nos eran negados. Sin embargo, todavía hay derechos que nos gustaría consolidar, que fueran una realidad y que efectivamente pues los pudiéramos ejercer como se debería. ¿Cuál es otra cosa que todavía es importante? El fenómeno social. ¿Por qué? Porque todavía hay una idea colectiva de que las mujeres es mal visto que hagan determinada conducta, que se, que, por ejemplo, el descuido de los hijos, las obligaciones que conlleva el matrimonio. Sin embargo, pues todavía es una lucha que nos compete y que ojalá que pronto sean una realidad. Claro, claro, claro. Y yo recordaba cómo podían decir, ¿no? Estas personas que ya estamos hablando de una igualdad sustantiva cuando tenemos números gravísimos de feminicidios, ¿no? De violencia familiar, que también seguramente ahorita lo analizamos, pero el tema de violencia familiar también juega un rol importante en este esquema familiar. Y fíjate, Ricardo, ahorita que comentabas de tu escuela jesuita y estábamos hablando de estos temas de igualdad, yo recordé cuando yo iba en la primaria, yo iba en una escuela también religiosa y había ciertos tipos de conductas de diferenciación entre hombres y mujeres que uno las tomaba como normales y ahora con el paso del tiempo se da cuenta de lo mal que estaban, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros teníamos clase de educación física, nosotros teníamos que ir de pants y las mujeres tenían que ir de falda. Independientemente del frío que hiciera en mi bella ciudad de Toluca, cuando alguna de las mujeres intentaba utilizar pantalón, había represión por parte de las y los profesores diciendo, no, pues ustedes tienen un uniforme que es de mujer y ustedes tienen un uniforme que es de hombre, ¿no? El mismo tema del pelo, ¿no? Nosotros no podíamos tener el pelo largo, ciertas cositas, ¿no? Y eso creo que nos da mucha luz sobre lo que platicábamos, ¿no? Cómo ha habido un cambio social y ciertas conductas que hace algunos años veíamos como aceptables, por irnos a este microejemplo, y poco a poco pues ya las vamos poniendo en duda. Pero ahora yo te preguntaría, Ricardo, de tu lado, ¿tú qué opinas de este tipo de esquemas? Juzgar con perspectiva de género, tenemos acciones afirmativas, tenemos cuotas en los órganos de representación. ¿Tú qué opinas al respecto y cómo lo has tomado desde una perspectiva masculina? No, pues, pues completamente de acuerdo en la perspectiva de género, juego de género en los comentarios, acciones afirmativas. De hecho, pues una de las cosas que justamente estuve revisando es estas pensiones compensatorias, ¿no? Que va justamente hilado al tema que nos acuñe el día de hoy. Y los bonos legislativos también me parece una idea impresionante. Estamos hablando que antes de las elecciones había solamente 2 gobernadoras en México, Claudia Sheinbaum y Pavlovich en Sinaloa, ¿no? Entonces, ahí podemos ver una demarcación muy importante en el cambio político y el cambio generacional que está teniendo, digamos, avances avances progresistas en la lucha feminista, y esto hay que decirlo, ha sido gracias a ellas y ha sido gracias a su empuje, no ha sido por obra de los legisladores, sino por las manifestaciones, por las presiones, por los grandes avances que han tenido de la organización social, no de los representantes políticos. Okay. Sí, 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 sí. Pues nada, creo que es importante recalcar, estoy muy a gusto como compartiendo tantas similitudes y tantas convergencias en la manera de pensar. Creo que es importante que las universidades, sobre todo las universidades y universitarios, también
practiquen el perspectiva de género, que también vean y también se preocupen por una igualdad realmente sustantiva en las acciones. A mí me parece que la utilización de las mujeres desde el siglo XVIII se han visto a través de esta utilización como a la mujer para proveer al capital, para proveer a la crianza, inclusive la reproducción del sistema. Es por esto que decía Alexa que a veces les ve mal a las mujeres, se les ve más mal a las mujeres cuando son rebeldes, cuando generan resistencia a este modelo, porque supone que ellas son las que tienen que recrear y tienen que reproducir este sistema hegemónico patriarcal. Bueno, me parece perfecto esto que mencionas, y esto viene muy de la mano de algunos fenómenos que, por ejemplo, últimamente hemos analizado en el Poder Judicial, ¿no? Y era el tema de cómo lograr que las mujeres pudieran tener acceso a mejores cargos, ¿no? Dentro de la carrera judicial. Y al analizar esta problemática te das cuenta que efectivamente las mujeres se enfrentan a muchas problemáticas que parten de este estereotipo de género, además de muchos otros, ¿no? El llamado techo de cristal, el piso pegajoso y determinados fenómenos sociales que, como bien lo mencionaban ustedes, se tienen que combatir para llegar a esta igualdad efectiva. Y ya en el último bloque que nos queda, creo que vamos a poder resolver con mayor calma la pregunta que nos dejaba Adela sobre la mesa, ¿no? Sobre qué pasaría en el caso de los hombres que se encuentran en una situación similar, y comentaremos algunos últimos puntos también sobre este tema de los problemas que enfrentan las mujeres para desarrollarse profesionalmente. Entonces, en casa, espero que estén disfrutando tanto el programa como nosotras. Entonces, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estamos de vuelta en el último bloque de El Derecho a Disentir, platicando sobre lo que son alimentos entre cónyuges, y esto ya nos llevó al análisis como tal de la situación actual, ¿no? Ricardo nos puso unos datos alarmantes sobre la mesa, sobre la situación que viven las mujeres, y esto relacionado también con los últimos momentos que hemos vivido, ¿no? Que es el tema, que en el tema de la pandemia, y como lo hemos mencionado, hay cifras alarmantes por cuanto es la violencia que vive la mujer en los hogares, ¿no? Adela, ¿tú qué opinas sobre este terrible problema que estamos enfrentando? Pues creo que sí llega a ser preocupante, ¿no? Bueno, no llega, es preocupante, ya que, por ejemplo, en pandemia se aumentaron al doble las llamadas de auxilio por violencia familiar. O sea, es un crecimiento muy, muy fuerte, ¿no? También, por ejemplo, el de que los casos de feminicidio aumentaron, digo, no sé si es por la convivencia, quisiera, de cierta forma, la pandemia lo que hizo fue encerrarse que nos encerró en casa, y pues eso probablemente generó mayor crecimiento en lo que fue la violencia. Sí es algo súper alarmante, porque sí lo es. Digo, el hecho de poder tener que soportar, mejor dicho, ciertas cosas como mujer, pues sí es algo difícil, ¿no? Es preocupante, y sí considero que en ese tema en específico, con lo que es violencia de género hacia la mujer o violencia familiar a la mujer, se deberían de tomar ciertas situaciones todavía más trascendentes, ¿no? Digo, también hay que reconocer que pues muchas veces la mujer es la que decide soportar, ¿no? Hasta dónde soporta la violencia, ¿no? Que por más que hay veces que se le quiera ayudar, digo, lo he visto como pasante, que hay veces que por más que se le quiera ayudar a la chica, decirle, ¿sabes qué? No puedes soportar tanto, la ley te ampara, puedes hacer esto y esto, pues decide seguir soportando por ese mismo rol de género o ese sistema que tenemos de cierta forma tan metido de que no, pues es que pues tengo que aguantar, ¿no? O sea, siento que todo eso engloba que el crecimiento de la violencia se siga aumentando, ¿no? Claro, y esto que mencionas, creo que abona mucho a la plática que estábamos teniendo, ¿no? La mujer enfrenta muchísimas problemáticas en la vida profesional y para poderse desarrollar en igualdad de condiciones que los hombres, pero también viven en muchos casos una lucha constante dentro de sus casas y dentro de sus vínculos familiares, ¿no? Aunado a los datos que dabas, pues hemos visto estas cifras también de cómo los casos de violación, por ejemplo, suelen darse en estos grupos cercanos, ¿no? En los que son su pareja o en los que son sus grupos familiares incluso, ¿no? Esto nos habla mucho de la dificultad que enfrentan las mujeres en cada aspecto de su vida y de la necesidad de seguir en la línea de buscar una igualdad sustantiva. Ahora,
retomando un poquito lo que platicábamos sobre la figura del matrimonio, hay un análisis muy bueno, europeo, de Beric y Posner, donde mencionaban que la figura del matrimonio ha ido cambiando y por ende tenemos que cambiar nuestras instituciones jurídicas. Como lo mencionábamos, la institución del matrimonio proviene de esta preconcepción de lo que tiene que ser el actuar de un hombre y una mujer y la familia tradicional, ¿no? Y lo que mencionaban Posner y Becker es que ahora el sistema de incentivos y desincentivos para unirte en matrimonios es distinto. Antes se contemplaba que el hombre tenía que ser el proveedor de determinados recursos, llamémoslo así, materiales, y la mujer era la encargada de proteger el hogar y hacerse cargo de los hijos. Bajo esa preconcepción es que es entendida la figura y creada la figura del matrimonio. Y actualmente, mencionan los autores, esto ha cambiado porque la mujer también ya busca un desarrollo económico, sin decir que lo comparto, lo que mencionan ellos es que los dos buscan un esquema en el que se maximicen los recursos económicos y mencionan que da cierto hueco por cuanto a la protección de la familia, ¿no? Eso es lo que ellos mencionan. Alexa, ¿tú qué opinas sobre esta transformación de la figura jurídica y cómo tiene que acoplarse el derecho? Pues las figuras jurídicas tienen que ir evolucionando de acuerdo a la realidad social en la que vamos viviendo. La figura del matrimonio es una de las más importantes porque, por ejemplo, antes el matrimonio era incluso definido como la unión de una sola mujer con un solo hombre con el fin de procrear la especie. Esta definición evidentemente ha desaparecido y ahora la definición del matrimonio es conceptualizada como la unión de dos personas que consienten hacer una vida en común bajo los principios de respeto, ayuda mutua e igualdad. Entonces, pues tiene que haber con el paso de los años, obviamente, también una evolución en el derecho y este se tiene que ir acordando conforme a nuestra realidad. Ahora, aterrizándolo en la sentencia, porque la sentencia también tiene una remembranza histórica de cómo antes eran las presunciones y lo que se dictó en este fallo. En la sentencia decían que, por ejemplo, antes el hombre era la persona obligada de darle alimentos tanto a la esposa como a los hijos. Y eso sí era una presunción legal, estaba contemplado en un artículo de alguna legislación. Y ahora, ¿qué fue lo que determinó la Corte? Que ahora la mujer tiene la presunción humana de que necesita los alimentos. Como podemos observar, pues obviamente hay un cambio en las realidades y también evidentemente dentro de las legislaciones civiles. Ok, me parece excelente este apunte. Ahora, Ricardo, ¿tú qué opinas de este cambio? Si ¿coincides con lo que dicen los autores? ¿Nos encontramos ya ante otro modelo de matrimonio o en general tú crees que sigue siendo con el mismo esquema anterior? ¿Cómo crees que debería transformarse eh, este esquema? Sí, no, coincido completamente con Luis Alexa. Estas personas que defienden inclusive la epistemología del matrimonio, ¿no? Que viene de la matriz. Me gustaría que recibiera su salario en sacos de sal, como es requerido. Sí, yo creo las legislaciones tienen que avanzar conforme la realidad social va cambiando y como la realidad social va dictando, ¿no? Inclusive podría ser un poco controvertido porque en el caso específico que estamos aquí, me parece que es contracorriente, es decir, en el derecho, porque prevé estas igualdades estructurales, también funciona una dialéctica, digamos, de una u otra parte, pero en sentido estricto me parece que el derecho tiene que adecuarse a la realidad social y a las necesidades de esa realidad social. También quisiera comentar un poco de esto de soportar la violencia dentro de la familia. El problema con México es que hay violencia tanto fuera como dentro de la familia, ¿no? La verdad es que ya habíamos comentado los feminicidios, ya hemos comentado, bueno, los desaparecidos en México, más de 91,000 desaparecidos reconocidos por autoridades nacionales. Y quisiera recuperar un poco de lo que había comentado de esta necesidad de las mujeres de mantenerse en el matrimonio, porque si se mantiene el matrimonio tiene sus manos precarias. Entonces, y basado también a la crisis de legitimidad que tienen las instituciones, realmente tienen opciones, realmente tienen la libertad para poder salirse de ese matrimonio
Creo que sería como una pregunta, pues porque nos llevaría aquí mucho tiempo, pero creo que es pertinente entender que están atravesados bajo muchas circunstancias y no necesariamente muchas de esas personas están ahí por dificultades propias, sino por simple subsistencia. Y qué importante esto que mencionas, porque en efecto, la deuda histórica que tiene el Estado no solo es en el reconocimiento de determinados derechos de las mujeres, sino en la posibilidad de que ellas los ejerciten, ¿no? De que una mujer que sufre violencia, que sufre una violación, pueda confiar en las autoridades ministeriales y saber que ir al Ministerio Público no es revictimizante, que no se va a encontrar entre funcionarias y funcionarios públicos que no le van a creer y le van a hacer la vida mucho más complicada, ¿no? Ese es el deber que tenemos y, repito, una deuda histórica que se tiene con las mujeres que me parece importante apuntalar. Ahora, Adela, hacer la pregunta, la construcción que hace la sentencia para llegar a la conclusión es el análisis, como habíamos dicho, de determinados datos estadísticos, ¿no? La Corte reconoce y dice, a ver, en efecto, hay una preponderancia de mujeres que se dedican a las tareas del hogar, da cuenta de todas estas dificultades a las que se enfrenta y así es a que llega esta máxima de la experiencia, de decir, tiene que haber una presunción humana o judicial de que la mujer requiere los alimentos y recae la carga probatoria sobre la contraparte, quien tiene que demostrar lo contrario, ¿no? Y hacer la pregunta muy clara, y mira, por cuestión de turno yo te tocó a ti dar tu primera impresión, ¿qué pasaría en el caso de un hombre? ¿Qué pasaría en el caso de un hombre? Porque ya existen estos acuerdos donde la mujer es la que se desarrolla profesionalmente y ellos se dedican al cuidado del hogar y de manera única o también con un pequeño trabajo, ¿no? ¿Crees que este criterio de la Suprema Corte pudiera ser aplicable para ellos? Pues es que más que creer o no el si es aplicable, pues realmente lo que al final de cuentas se establecieron es que se tiene que establecer la presunción de la necesidad de los alimentos, ¿no? Y a la contraparte le toca pues el tirarla, ¿no? Entonces, de cierta forma no dice como tal, la mujer nada más con presumir que tiene la necesidad de los alimentos, o sea, no aclara que es exactamente nada más el género femenino el que puede hacer uso de eso, ¿no? Porque pues también como hablaba Alexa, pues el matrimonio ha ido cambiando. Hay actualmente matrimonios de mujeres y matrimonios de solamente hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, llegan algún, o sea, sin monopolizar el que el matrimonio es nada más mujer y hombre, llega a alguna de las partes a exigir el decir, sabes que tengo la necesidad de los alimentos porque mientras estuve casado con tal persona, pues me dediqué única y enteramente al hogar, ¿no? Ahí también hay hombres que podrían llegar a reclamarlo por ser la figura que se dedicó a sustentar todas las labores domésticas, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que pasa? Más que el decir está bien o está mal o así, creo que si bien la Corte no establece un género en absoluto, ¿qué sucede cuando llega la pareja y dice, sabes que lo necesito, ¿no? O sea, es como que lo que me causa la incertidumbre. ¿Qué creo que debería de pasar o qué considero que debería de pasar? Pues debería de ser igualitario, ¿no? O sea, es como te digo, a la larga se ha ido cambiando lo que es el matrimonio, la institución matrimonial como tal. Entonces, pues sí debería de cierta forma, hasta cierto punto, ser igualitario, sin enfocarnos nada más que el matrimonio es hombre y mujer, ¿no? Ok, pues mira, fíjate, el criterio que prevalece conforme a lo sustentado por la primera sala es alimentos entre cónyuges. La mujer que demanda su pago con el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, tiene a su favor la presunción de necesitarlos. Esto conforme a la legislación del estado de Veracruz. Alexa, ¿crees que este criterio pudiera ser aplicable también una presunción para el hombre que aduce que se dedicó a los trabajos del hogar? ¿Debe llevarse a cabo otro análisis? ¿Tú qué opinas? Pues para empezar, en la legislación veracruzana, en el articulado que mencionan sobre la pensión alimenticia, no se hace una diferenciación por género en ningún momento. Incluso es algo que comentan que ya esos artículos que mencioné anteriormente en el que se le decía el hombre y la mujer han quedado derogados. Únicamente se establece los cónyuges. Por ejemplo, los cónyuges se deben dar pensión alimenticia de forma recíproca.
Entonces, no hay una diferenciación por género. Ahora, el pronunciamiento que hizo la primera sala, yo considero que también puede ser proteccionista para los hombres que, por ejemplo, se hayan dedicado a las labores del hogar. ¿Por qué? Porque aquí correspondería que al juzgador que conozca de este asunto tiene la obligación de identificar cuáles fueron los hechos y ahora sí que a partir de la presunción de la que hemos hablado y a partir de las reglas de la lógica y la experiencia, poder determinar un fallo, pues de acuerdo al material probatorio que le han ofrecido y a las circunstancias. Ok, perfecto. Viéndonos al caso concreto. A ver, Ricardo, ¿tú qué opinas? Esta presunción de que se necesita, a mí me parece, les comparto, que pudiera ser un tema exclusivamente para mujeres. Ya les platicaré por qué, pero ¿tú qué opinas, Ricardo? Pues es una pregunta muy interesante. Yo creo que en un supuesto ideal, en una sociedad ideal, me parecería que pueda ser aplicable en el sentido de romper estereotipos y romper estos roles de género que las mujeres se dedican únicamente al cuidado en la casa, ¿no? Pero esto es evidentemente después de un proceso muy largo donde las mujeres tengan las posibilidades de también tener esta libertad completa, esta igualdad sustancial de poder decidir si quedarse o no. Entonces, eso diría, en un complejo ideal, en un estado ideal, podría ser, la verdad que sí, también tengo mis dudas en que si fuera aplicable para los hombres o no, pero digamos, en un contexto de cambio de narrativas, en un contexto de cambio de paradigmas, me parece que podría ser. Ok. Fíjate que, como bien hace la sentencia, la distinción, no hay una presunción legal, que es lo que mencionaba Alexa, ¿no? En términos de la ley no hay una distinción por género, ¿no? Y es ahí donde acudimos a la presunción humana. Me parece que la construcción que hace la Corte de estos argumentos es única y exclusivamente atendiendo al contexto nacional que viven las mujeres, ¿no? De ahí se parte la premisa de decir estos son los datos y estos son las estadísticas que nos hacen poder llegar a otorgar esta presunción, ¿no? Dado todo el contexto, dada la situación de las mujeres en México, el operador jurídico puede presumir que la mujer los necesita. Me parece que en el caso de los hombres no podríamos hacer extensivo o buscar hacer extensivo este criterio. ¿Por qué? Porque no van a haber estos datos que lo respaldan, ¿no? Me parece que, como bien mencionaba Alexa, ya es una cuestión que en el caso tiene que analizar el juez o el tribunal y determinar qué tipo de relación se dio, ¿no? Pero de entrada no pudiéramos partir de esta presunción a la que hicimos referencia en el caso concreto. Yo les agradezco mucho sus participaciones, de verdad que lo disfruté mucho y me hicieron reflexionar sobre, como lo mencionaban, ¿no? Una sentencia que fue hace de 2012 y que aún así nos deja bastantes dudas que en el momento actual, ¿no? Y agradezco mucho ese punto fino que tocó Adela. Y a todos también, a todas y a todos en casa les agradezco mucho. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Yo soy Alejandro Telles, esto fue El Derecho de Sentir por Justicia TV y nos vemos en la próxima.